Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, como siempre. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas buenas y, por supuesto, de muchas novedades del mundo del entretenimiento turco. Y hablando de novedades, prepárense porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho que hablar. Ya lo vieron en el título y es que, señores y señoras, la noticia que ha sacudido el mundo de las series turcas es el bombazo sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Si lo han oído bien, la noticia es del 28 de agosto de 2025, y vaya que nos tiene a todos boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en esta impactante noticia, desmenuzando cada detalle, analizando las posibles razones y, por supuesto, dándoles mi opinión, que siempre es lo más importante, ¿verdad? Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Subo vídeos todas las semanas sobre las series turcas, los actores, los chismes, todo lo que les gusta. Así que suscríbanse ya mismo. No se van a arrepentir. Bueno, vamos a lo que nos interesa. El 28 de agosto de 2025, el mundo de la farándula turca se paralizó. Los titulares explotaron: Burak Özçivit y Neslihan Atagül, juntos de nuevo. Y no me refiero a un nuevo proyecto en televisión, sino a un romance. Imaginen la conmoción. Burak Özçivit, el guapísimo actor conocido por su papel en Kara Sevda y Kuruluş, Osman, casado con la talentosa Fariye Evcen desde hace ya varios años. Y Neslihan Atagül, la bellísima actriz, famosa por su rol en Kara Sevda y Sefirin Kazeta, casada con Kadir Doğulu. Dos matrimonios consolidados, dos parejas adoradas por el público, y de repente ¡boom! La noticia. Las redes sociales explotaron. Los fans, por supuesto, en shock. Las especulaciones a la orden del día. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué? Y es que, aunque parezca increíble, Burak y Neslihan, quienes compartieron pantalla y química innegable en Kara Sevda, hace ya un tiempo, habían mantenido una relación muy profesional, respetando sus respectivos matrimonios. Pero al parecer el destino, o Cupido, o, vaya usted a saber, decidió que era el momento de cambiar las cartas sobre la mesa. La noticia se filtró a través de unas fotografías tomadas por paparazzi, donde se veía a Burak y Neslihan, muy cercanos, en un restaurante en Estambul. Las imágenes, capturadas en secreto, mostraban a la pareja compartiendo risas, miradas cómplices y gestos de cariño que no dejaban lugar a dudas. La prensa rosa turca, ávida de este tipo de noticias, no tardó en publicar las fotos, desatando la tormenta perfecta. Luego los rumores se intensificaron, con fuentes anónimas filtrando información sobre encuentros secretos, mensajes, llamadas telefónicas, todo parecía indicar que algo pasaba. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans más fervientes de Kara Sevda comenzaron a revivir los mejores momentos de la serie, recordando la química explosiva entre Burak y Neslihan y fantaseando con la posibilidad de un romance fuera de la pantalla. Lo más impactante fue que aparentemente ambos matrimonios ya estaban en crisis. Según las fuentes, Fariye y Kadir habían experimentado problemas en sus relaciones durante meses. Parece que las agendas apretadas, los viajes, las diferencias irreconciliables, habían ido deteriorando las bases de sus matrimonios. Se decía que Fariye, quien siempre había sido muy celosa, no estaba cómoda con la cercanía de Burak y Neslihan, incluso después de haber finalizado Kara Sevda. Por otro lado, se rumoreaba que Kadir, conocido por su carácter volátil, tenía dificultades para lidiar con la creciente fama de Neslihan y las exigencias de su carrera. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la pregunta clave es, ¿fue una infidelidad? ¿O fue el fin de las relaciones existentes lo que abrió la puerta a este nuevo romance? Las versiones son variadas y cada medio de comunicación tiene su propia teoría. Algunos aseguran que Burak y Neslihan ya estaban involucrados sentimentalmente, mientras que otros defienden que fue después de sus separaciones que surgió el amor. Los medios más sensacionalistas afirmaban que Burak y Neslihan habían mantenido una relación clandestina durante meses, incluso cuando ambos estaban casados. Aseguraban que los encuentros secretos eran frecuentes y que las llamadas telefónicas y los mensajes de texto eran una constante. Por otro lado, los medios más cautos, y los que se mantenían más cercanos a los actores, sugerían que las crisis matrimoniales ya estaban en marcha y que, tras las separaciones, el destino unió a Burak y Neslihan.
Esta versión, por supuesto, era más favorable para la imagen pública de los actores. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo nunca se sabe la verdad absoluta. La información se filtra, se distorsiona, se manipula, y al final, la verdad, muchas veces, se esconde detrás de un velo de misterio. Las fuentes anónimas, los rumores, las especulaciones, todo se mezcla para crear un relato difuso y confuso. Lo que sí es evidente es que esta noticia ha generado un terremoto mediático. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de memes, de debates. Los fans de Karasevda, que siempre soñaron con verlos juntos, celebraron la noticia. Otros, por el contrario, criticaron duramente la situación, recordando el respeto que se debe a las parejas y a los matrimonios. Los comentarios en Twitter, Instagram y Facebook fueron de lo más variados. Algunos fans expresaron su alegría y su apoyo incondicional a la pareja, argumentando que el amor no se puede controlar y que ambos tenían derecho a ser felices. Otros, en cambio, se mostraron decepcionados y criticaron la supuesta infidelidad, recordando la importancia de la fidelidad y el respeto a las parejas. Los memes, como era de esperar, no se hicieron esperar. Se utilizaron escenas de Karasevda para ilustrar la noticia, se crearon imágenes graciosas y sarcásticas y se parodiaron las reacciones de los actores y de los fans. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, se lanzaron a cubrir la noticia con pasión. Las revistas del corazón compitieron por obtener la información más exclusiva, los canales de televisión dedicaron horas de programación a debatir el tema. Y, como era de esperar, la polémica se extendió a los propios actores. Las revistas del corazón, con sus portadas llamativas y sus reportajes sensacionalistas, se esforzaron por obtener declaraciones exclusivas, por conseguir fotos de los actores en lugares privados y por desentrañar los misterios que rodeaban la noticia. Los paparazzi, por su parte, se convirtieron en los peores enemigos de Burak y Neslihan, persiguiéndolos día y noche para obtener la foto que lo cambiara todo. Los canales de televisión, por su parte, dedicaron horas y horas de programación a debatir el tema. Los presentadores, los expertos en farándula, los psicólogos, todos ofrecieron su opinión sobre la noticia, analizando las posibles causas y consecuencias y debatiendo sobre la moralidad de la situación. Tanto Burak como Neslihan han sido muy discretos al respecto. No han hecho declaraciones oficiales, ni han confirmado ni desmentido la noticia. Han mantenido el silencio, lo cual, por un lado, es comprensible. Imaginen la presión mediática, las críticas, el acoso. Pero por otro lado, este silencio solo alimenta la especulación y la curiosidad. El silencio de los actores, sin embargo, no impidió que los medios de comunicación especularan sobre sus posibles reacciones. Algunos medios aseguraban que Burak y Neslihan estaban muy enamorados y que estaban decididos a defender su relación, mientras que otros afirmaban que estaban arrepentidos y que estaban intentando mantener la calma. Hasta el momento solo Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, hizo una declaración escueta a través de sus redes sociales, pidiendo respeto y privacidad para su familia. Fariye Evcen, por su parte, también guardó silencio. Un silencio que para muchos habla por sí solo. La declaración de Kadir, aunque breve, reflejaba la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a su familia. Fariye, por su parte, se limitó a borrar todas las fotos de su cuenta de Instagram en las que aparecía junto a Burak, un gesto que para muchos fue una señal de que la relación había terminado. Ahora, vamos a hablar un poco de mi opinión, que es lo que a ustedes les interesa, ¿no? Creo que, ante todo, debemos respetar la privacidad de las personas involucradas. Es un tema delicado, y no nos corresponde juzgar ni condenar. No sabemos qué pasó realmente ni cuáles son las circunstancias que llevaron a esta situación. Pero, desde un punto de vista personal, creo que es importante recordar que las relaciones son complicadas. A veces el amor se acaba o las personas cambian, o simplemente el destino tiene otros planes. Y aunque las infidelidades nunca son justificables, hay que tener en cuenta que la vida es un camino lleno de decisiones, y a veces, esas decisiones no son fáciles. También es importante destacar la valentía de Burak y Neslihan. Enfrentarse a la opinión pública, a la crítica, a la presión mediática, no debe ser fácil. Han tomado una decisión, y ahora les toca lidiar con las consecuencias. En cuanto a sus carreras profesionales, creo que esta situación podría tener un impacto significativo. La opinión pública es volátil, y es posible que algunos fans y directores de casting se muestren reticentes a trabajar con ellos.
Sin embargo, también es posible que esta situación les otorgue una mayor notoriedad, un mayor interés por parte del público. Veremos qué sucede. La carrera profesional de Burak Ineslian, sin duda, se verá afectada por esta situación. Por un lado, es posible que algunos directores de casting y productores se muestren reacios a contratar a los actores, temiendo que la polémica afecte la imagen de sus proyectos. Por otro lado, la noticia podría generar un mayor interés por sus trabajos, lo que podría traducirse en un aumento de la audiencia y de la popularidad. Lo que sí es cierto es que este romance o esta nueva relación ha generado una expectación enorme. ¿Cómo evolucionará? ¿Decidirán formalizar su relación? ¿Volverán a trabajar juntos? El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que estaremos atentos a cada detalle. La relación entre Burak y Neslihan, sin duda, será objeto de un seguimiento constante por parte de los medios de comunicación y de los fans. ¿Decidirán formalizar su relación? ¿Se mudarán juntos? ¿Anunciarán un nuevo proyecto profesional? Todas estas preguntas y muchas más están en la mente de todos. En definitiva, la noticia de Burak y Neslihan es un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Un romance inesperado, una polémica que ha generado debate y un futuro lleno de incógnitas. Y ahora, para finalizar, les agradezco mucho por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado del contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es un romance real? ¿Apoyan a Burak y Neslihan? ¿Qué opinan de la situación? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y saber qué opinan. No se queden callados. Y como siempre, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.